Vamos a ver ahora la composición de los sistemas adhesivos. Los sistemas adhesivos están compuestos de, primero, un agente grabador, que puede ser un ácido fuerte, como es el caso del ácido fosfórico, el 35-37%, o pueden ser agentes grabadores más débiles, ¿no? Que no son necesariamente el ácido ortofosfórico, pueden ser ácido cítrico, maleico, etc. Esto para el caso especialmente de los sistemas adhesivos de autoacondicionado. También están compuestos, como les había dicho hace un instante, por resinas hidrofílicas. Estas resinas hidrofílicas o monómeros hidrofílicos, como les había mencionado, tienen la función de hacer que el material se pueda unir a una superficie que contenga agua. Por otro lado, están las resinas o moléculas hidrofóbicas, que son aquellas encargadas de unir, en este caso el adhesivo, a materiales aceitosos, como es el caso de la resina específicamente. También están los activadores o iniciadores de la polimerización. Estos iniciadores de la polimerización en la actualidad pueden ser tres. Pueden ser las canforoquinonas, que eran las clásicas, las que habían desde un inicio. Pueden ser la fenilpropanodiona, pueden ser la lucerina o la ibocerina. O pueden ser una mezcla de más de una de estas sustancias, es decir, puede ser un sistema adhesivo que de repente, como activadores o iniciadores de la fotopolimerización, tienen a las canforoquinonas y a la fenilpropanodiona. Esto hace que obviamente mejore la polimerización del material, es decir, la conversión de los monómeros en polímeros, ¿no? Es decir, dicho de otra forma, mejorar el grado de rigidez, de dureza de la resina. El relleno inorgánico es otro de los materiales que componen un sistema adhesivo. Cuando hablamos de relleno inorgánico nos referimos a las partículas de relleno mineral, que pueden ser sílice, cuarzo, circonia. Y en el caso de los adhesivos, este relleno mineral, las partículas que componen este relleno mineral tienen que ser realmente muy pequeñitas, porque no se olviden que el adhesivo, como les había mostrado en imágenes anteriores, tiene que tener la capacidad de atravesar, introducirse a través de esa malla colágena expuesta, que son obviamente espacios muy pequeñitos, ¿no? Entonces, el relleno inorgánico, las partículas del relleno inorgánico tienen que ser también muy pequeñitas. Y por último están los disolventes, o también se les llama solventes, o el vehículo que tiene el adhesivo. Y el vehículo que tienen los sistemas adhesivos puede ser agua, puede ser etanol o acetona, dependiendo del tipo de adhesión que uno va a lograr. Cada vehículo, en este caso el agua, etanol o acetona, tiene un objetivo específico que lo vamos a ver más adelante. En los sistemas adhesivos, dentro de los sistemas adhesivos, podríamos decir, actuales, también tenemos que mencionar a los sistemas adhesivos universales, ¿sí? Lo que se conocen como adhesivos universales, que además de todo lo que hemos visto en este cuadro celeste, dentro de su composición tienen esta molécula que se llama 10-MDP, 10-metacriloxidecildihidrogenfosfato. Medio complicado, pero la molécula es la molécula 10-MDP. ¿Y qué características le brinda esta molécula a un sistema adhesivo? Esta molécula le permite al adhesivo poder unir diferentes tipos de materiales. Ya no solamente las resinas, unir
por ejemplo, a las porcelanas, al circonio, etc. Esta molécula, este tipo de adhesivos más bien, que se llaman universales, además también tienen la cualidad de ser ácidos o sistemas adhesivos de autoacondicionado. Es decir, que no necesitan de colocar el ácido grabador, el ácido fosfórico previamente, porque dentro de su composición ya tienen un ácido eh, que se va a encargar de desmineralizar específicamente a la dentina, ¿sí? Esta es una característica de estos sistemas adhesivos. En cuanto a los vehículos de los sistemas adhesivos, habíamos dicho que pueden ser etanol, acetona o agua. Y esto va a depender de qué tipo de adhesión uno va a lograr. El, si nosotros, cuando en nuestro protocolo adhesivo, lo que solemos hacer es, después de haber grabado la dentina, más bien específicamente, después de haberla grabado, la secamos con el aire de la jeringa triple. Este tipo de secado siempre va a resecar a la dentina, es decir, va a eliminar el agua de la dentina en exceso. Y nosotros sabemos que la dentina naturalmente tiene que tener agua. Eliminar toda el agua de la dentina es malo, ¿no ve? Porque él va a producir un resecamiento de la dentina y este proceso de resecamiento de la dentina puede alterar muchas veces también de manera irreversible la vitalidad pulpar. Entonces, si nosotros tenemos de repente la costumbre, por decirlo de alguna forma, de secar la dentina con el aire de la jeringa triple, casi siempre vamos a resecar en exceso a la dentina. Por lo tanto, será mejor utilizar un adhesivo cuyo vehículo tenga agua, para así de esta forma devolverle a la dentina el agua que en exceso se ha eliminado. En cambio, si nosotros lo que hacemos por seguridad de no alterar la vitalidad pulpar es no secar en exceso y dejar más bien a la dentina más húmeda que seca, es decir, no la secamos bien, la dejamos más bien ligeramente húmeda, ese exceso de humedad en la dentina también es un problema, ¿sí? También se va a constituir en un problema porque de repente no va a permitir una adhesión adecuada. Entonces, en ese caso, utilizaremos un adhesivo cuyo vehículo sea acetona. ¿Cuál es la cualidad de estos adhesivos? Es que al mezclarse con el agua, la acetona se evapora, se volatiliza rápidamente, por lo tanto también va a eliminar el exceso de agua, ¿no? Esto es en todo caso una ventaja cuando nosotros vamos a dejar más húmeda que seca la dentina. Esto con la intención de no dañar, vuelvo a recalcar, la vitalidad pulpar. Y los agentes adhesivos en base a etanol son un intermedio entre estos dos, ¿no? Es decir, es un intermedio entre un adhesivo cuyo vehículo es agua y otro que sea acetona, ¿no? Por eso es que la mayor parte de los adhesivos comerciales en nuestro medio vienen con vehículo que es etanol. Aquí ya en el paso del tiempo, cuando ustedes estén en sus consultorios, ya verán de repente a qué línea se adscriben, qué tipo de adhesivo prefieren manejar, qué tipo de vehículo prefieren que tenga el adhesivo que ustedes van a utilizar. Les había dicho que el relleno inorgánico de los adhesivos tiene que ser muy pequeñito para que el adhesivo pueda penetrar fácilmente al interior de la malla colágena, de los túbulos dentinarios expuestos, etcétera, cuyo diámetro es muy pequeñito, ¿no es cierto? No se puede ver a simple vista. El relleno mineral de las resinas generalmente tiene partículas, podríamos decir, grandes comparadas con las partículas que tiene que tener el relleno mineral de un adhesivo. Más o menos esta es la magnitud. Fíjense si este es el tamaño de las partículas de relleno mineral para una resina, este es el tamaño de las partículas que tiene que tener el relleno mineral para el adhesivo, para que pueda penetrar
a través de esa malla colágena expuesta al interior de los túbulos dentinarios, en las microretenciones del esmalte, etc. Estas son nanopartículas, partículas muy pequeñas. Recordemos que un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro, es decir, un milímetro dividido en 1.000.000 de partes. Cada partecita es un nanómetro, y de ese tamaño tienen que ser las partículas del relleno mineral para los adhesivos. Aquí algunas marcas de adhesivos que, por ejemplo, tienen como vehículo el agua. El ATC de Ivoclar, acetona, Prime and Bond de Dentsply, que tienen como vehículo alcohol, Excite, también de Ivoclar. Vamos a ver ahora la clasificación de los adhesivos. ¿Cómo se clasifican los sistemas adhesivos? Y hay varias formas, dependiendo de la literatura que busquen, hay varias maneras de clasificar los adhesivos. Primero, según la cantidad de pasos que utiliza el protocolo. Y aquí podemos hablar de sistemas adhesivos de 3 pasos, sistemas adhesivos de 2 pasos, sistemas adhesivos de 1 paso, que los vamos a ver más adelante. También se puede clasificar en virtud de si eliminan o modifican el barrillo dentinario. Y aquí, obviamente, podemos hablar de sistemas adhesivos de grabado total, que son los que eliminan el barrillo dentinario, y los sistemas de autoacondicionado, que son los que no eliminan, pero sí modifican el barrillo dentinario, que también lo vamos a ir viendo punto por punto más adelante. También se pueden clasificar de acuerdo a su agente grabador, y de acuerdo a su agente grabador pueden ser en no autogravantes, es decir, que requieren del uso de un ácido grabador, o pueden ser autogravantes, esos sistemas adhesivos que no requieren de colocar ácido grabador por separado, que el ácido grabador ya está incorporado dentro de un mismo frasco donde está el adhesivo, como es el caso de los adhesivos universales de los que les había hablado hace un instante. Según el sistema de activación o los sistemas activadores, pueden ser en fotopolimerizables, es decir, que necesitan de la luz para polimerizarse, o pueden ser autopolimerizables, o también llamados quimiopolimerizables, que no necesitan de la luz para polimerizarse. Y pueden ser, en último caso, duales, es decir, que se pueden fotopolimerizar, pero también al mismo tiempo se pueden autopolimerizar. Los objetivos de cada uno de estos tipos de sistemas adhesivos, en este caso de estos 3, fotopolimerizables, autopolimerizables o duales, los van a ver específicamente en los protocolos de restauración, que es el siguiente tema. Pero para explicarles un poquito, para que no quede en el aire y que se entienda esto. Todos los adhesivos, una vez que se colocan, ustedes saben en el protocolo de restauración, una vez que se colocan sobre la dentina y sobre el esmalte, se los aplica adecuadamente, se los frota, etcétera, durante un cierto tiempo, con distinta vigorosidad, etcétera, que lo van a ver después. Hay que polimerizarlos o fotopolimerizarlos. Una vez que se los aplica sobre la superficie del esmalte o de la dentina o de ambas, hay que fotopolimerizarlos. Eso es imprescindible para el éxito de la adhesión. Hay que fotopolimerizarlos. Ahora, por ejemplo, en el caso de esta imagen, fíjense, este es un molar que tiene 4 conductos radiculares, ¿no? Aquí se puede ver la entrada a los conductos. Supónganse que ustedes quieren colocar un poste de fibra de vidrio o 2 postes de fibra de vidrio para reforzar la estructura de este diente. Eso quiere decir que tienen que introducir el adhesivo al fondo de estos conductos.
Pero si ustedes se dan cuenta, esto es tan pequeñito que si yo pongo la lámpara de fotopolimerización aquí encima, la luz, perdón, de esa lámpara no va a penetrar adecuadamente hasta el fondo de estos túbulos, donde yo he puesto el adhesivo. De repente penetrará un poquito, pero más al fondo no va a entrar la luz, no va a llegar adecuadamente o con la potencia adecuada. Por lo tanto, ese adhesivo, si es un adhesivo fotopolimerizable, no se va a polimerizar, no va a adquirir rigidez. Por lo tanto, la adhesión que se logre después, ya cuando se introduzca el poste de fibra, va a ser una adhesión mala, inadecuada, que va a fracasar. Entonces, lo mejor en estos casos será utilizar adhesivos, adhesivos, sí, con activadores duales. Es decir, que yo los pueda colocar aquí adentro y que en parte donde llegue la luz se vayan a fotopolimerizar, pero donde no llegue la luz adecuadamente se autopolimericen, se polimericen de manera química. Es decir, que no necesiten de la luz para polimerizarse. Ahí sí, en ese caso, la adhesión que se logre después, cuando se coloque el poste de fibra, seguramente va a ser adecuada, ¿no? Por eso es importante conocer y además utilizar adhesivos que puedan ser fotopolimerizables, adhesivos que puedan ser autopolimerizables o una mezcla de ambos, una combinación de ambos, duales, que se puedan fotopolimerizar y al mismo tiempo se puedan autopolimerizar también. La forma más común de clasificar a los adhesivos, pero no la mejor, no necesariamente la mejor, es según el orden cronológico de aparición. Y ustedes saben, cuando se clasifica así, se los llama generalmente de primera generación, segunda generación, etcétera. Y en odontología adhesiva tenemos hasta la séptima generación, aunque en la actualidad se habla de estos sistemas adhesivos universales, se habla de que se constituyen o se van a constituir en la octava generación. Esta es otra forma que está inmiscuida dentro de las diferentes formas que les había hablado anteriormente de clasificar a los adhesivos. Primero, los clasificamos, son los mismos adhesivos, por si acaso, solamente que clasificados de otra forma, y esta es la forma que vamos a utilizar nosotros en la clasificación de los adhesivos en la carrera, en la asignatura de operatoria dental. Se clasifican como sistemas de grabado total y sistemas adhesivos autogravantes o de autoacondicionado, ¿sí? Cuando decimos de grabado total, nos referimos fundamentalmente a que colocamos el ácido grabador tanto sobre el esmalte como sobre la dentina, ¿sí? Por eso le llamamos sistema de grabado total. Pero este sistema de grabado total también tiene otra cualidad, que es que elimina el barrillo dentinario y no son autogravantes, ¿sí? En cambio, los sistemas adhesivos autogravantes o de autoacondicionado no eliminan el barrillo dentinario, lo modifican. Y estos sistemas tienen el ácido grabador dentro de un mismo frasco. Todo está en un solo frasco en realidad aquí. Y en este otro pueden estar en 2 o en 3 frascos, que es lo que vamos a ver enseguida. Los sistemas de grabado total se pueden subdividir en adhesivos de 3 pasos, que son los de cuarta generación. Fíjense cómo todo se une aquí, todo se relaciona. O los adhesivos de 2 pasos, que son los de quinta generación. En la actualidad, y desde hace ya bastantes años, los sistemas adhesivos que más se utilizan son estos adhesivos de quinta generación, es decir, que solamente tienen 2 pasos. ¿A qué nos referimos cuando decimos 2 pasos? A que primero se coloca el ácido grabador y luego se coloca el adhesivo, ¿sí? En cambio, estos de 3 pasos son aquellos donde se coloca primero el ácido grabador, luego el primer, donde están los monómeros hidrofílicos, y después se coloca el tercer frasco, que es el adhesivo, ¿sí?
Les decía que desde hace un tiempo estos de quinta generación suelen ser los más utilizados, los más comercializados, pero actualmente y desde hace, no sé, por decirles de repente unos 5 años quizás, y quizás un poquito más, están volviendo al mercado estos de cuarta generación, perdón, que son de 3 pasos, porque los estudios, todos los estudios dicen que que se consigue una mejor fuerza de adhesión, por lo tanto, una mayor longevidad de las restauraciones con estos adhesivos de 3 pasos o de cuarta generación. La diferencia, digamos, en la actualidad es básicamente el costo. Los adhesivos de cuarta generación o de 3 pasos triplican, si no más, de repente, el costo de los adhesivos de quinta generación, ¿no? No es que estos sean malos, no es que estos de quinta generación sean malos, los hemos utilizado tanto tiempo y con buenos resultados. Es simplemente una cuestión de adscribirse a, de repente, los avances de la odontología y especialmente en cuanto a los resultados clínicos se refiere, porque estos no son nuevos adhesivos, más bien son los que habían antes de estos de quinta generación o de 2 pasos, ¿no? Solamente que para simplificarlos y para vendernos más fácilmente estos nuevos sistemas, nos dicen que nos van a ahorrar un paso. En vez de que sean 3 pasos, lo vamos a hacer solamente en 2, nos van a ahorrar tiempo. Pero ahorrar tiempo no necesariamente significa mejor adhesión en este caso, ¿no? Por eso es que están volviendo otra vez estos adhesivos de 3 pasos o de cuarta generación. Los sistemas adhesivos autogravantes o de autoacondicionado también se dividen en dos sistemas adhesivos. Los sistemas autogravantes o de autoacondicionado de 2 pasos o de sexta generación y los sistemas adhesivos autogravantes o de autoacondicionado de un solo paso o de séptima generación. Fíjense, aquí lo que sucede casi siempre es que desde el punto de vista comercial, las empresas que se encargan de hacer estos sistemas adhesivos, vuelvo a recalcar, desde el punto de vista comercial, nos dicen para vendernos sus nuevos materiales, nos dicen esto les va a simplificar el trabajo. En vez de utilizar tiempo para poner el adhesivo en 2 pasos, lo va a colocar solamente en un paso. Ahora, en ocasiones, esto de repente puede mejorar la adhesión o de repente no, ¿no? Por eso es importante siempre estar investigando, siempre estar actualizándonos en cuanto a los avances de la tecnología, podríamos decir, adhesiva y en odontología, esto realmente cambia muy rápido, ¿no? Se puede modificar constantemente, por lo tanto, constantemente también nosotros tenemos que estar investigando, actualizándonos, vuelvo a recalcar, sobre los avances de los materiales dentales. Los sistemas de grabado total, como les había dicho en un inicio, quiere decir que voy a grabar al mismo tiempo el esmalte y la dentina, les había dicho, ¿no? Por eso se llaman sistemas de grabado total. Los sistemas, perdón, un segundito. Los sistemas adhesivos autogravantes o de autoacondicionado normalmente requieren de otro protocolo de trabajo. Estos sistemas autoadhesivos o autogravantes se utilizan básicamente en la dentina. Su efectividad radica básicamente en la dentina. También se puede hacer sobre el esmalte. El problema de esto sobre el esmalte es que la fuerza de adhesión que se consigue con estos sistemas en el esmalte no es la misma fuerza que se consigue con estos otros. Con los de grabado total, la adhesión que se consigue en el esmalte siempre es mucho mayor.
Entonces, ¿qué se hace? Se combina, se coloca el ácido grabador, en este caso, solamente en el esmalte durante unos 15 segundos, 15 a 20 segundos, y luego, pero fíjense que solo es sobre el esmalte, no se coloca nada sobre la dentina. Y después de ese tiempo, se coloca el sistema autogravante o de autoacondicionado sobre toda la dentina, y también pueden colocarlo sobre el esmalte. Obviamente, después de los 15, 20 segundos hay que lavar esto, ¿no ve? Hay que lavar este ácido grabador, se seca y luego se pone el sistema de autoacondicionado o de autograbado sobre toda la dentina donde no se ha puesto ácido grabador el fosfórico inicialmente. Se coloca este sistema de autoacondicionado de autograbado sobre la dentina, se espera unos 20 segundos, hay que frotar este adhesivo sobre la dentina, y este adhesivo, este sistema adhesivo, ya tiene su ácido grabador incorporado en el mismo frasco. Y es un ácido grabador débil que se autolimita, es decir, que después de unos segundos de actividad se autolimita, ya no va a desmineralizar más, por decirlo de alguna forma. No necesitamos lavar, no necesitamos secar. El por qué ya les van a explicar en el siguiente tema. Aquí estamos hablando específicamente de los materiales. Pero, ¿qué se logra con esto? ¿Cuál es la ventaja? Es que recuerden que si yo coloco el ácido grabador sobre la dentina, el ácido grabador, el ácido fosfórico al 35-37%, este ácido grabador, el común, puede ser muy agresivo para la pulpa. Y muchas veces es la causa de sensibilidad postoperatoria, es decir, de que una vez que hayamos terminado la restauración, el paciente nos indique que siente dolor, ¿no? Entonces, para evitar esos riesgos, esos problemas, nosotros solamente con estos sistemas de autocondicionado, de autograbado, solamente el esmalte lo grabamos con el ácido fosfórico, la dentina donde hay el riesgo de llegar a la pulpa, solamente con sistemas de autograbado o de autoacondicionado. ¿Por qué? Porque este es un ácido débil. Este es un ácido que yo no tengo que lavarlo y secarlo después. Después de los 20 segundos de aplicación y de frotarlo sobre la dentina, simplemente le echo un poco de aire y lo fotopolimerizo, ¿sí? Entonces, la posibilidad de sensibilidad postoperatoria con este tipo de sistemas adhesivos es mucho menor o nula prácticamente. En cambio, en estos sistemas de grabado total, si uno no tiene el control adecuado del tiempo, de la profundidad de la dentina, etcétera, puede ser muy riesgoso para la vitalidad pulpar fundamentalmente, y puede ser una de las causas por las que muchas veces un diente que no tenía ningún problema, ninguna patología pulpar, después de hacerle una restauración, quizás con un protocolo inadecuado, acabamos haciéndole una endodoncia, ¿no? Entonces, ahí de repente radica algunas de las diferencias. Dentro del sistema de grabado total, les había dicho, los sistemas de grabado total de 3 pasos o de cuarta generación, donde vienen en frascos separados. En uno viene el ácido grabador, en otro viene el primer, donde están los monómeros hidrofílicos, aquellos que se encargan de la unión con superficies que contengan agua o humedad, y en el otro frasco está el adhesivo propiamente, ¿no es cierto? El adhesivo propiamente. Estos son los sistemas de grabado total de 3 pasos o de cuarta generación, de esos que les había dicho que están volviendo en la actualidad. Luego están los sistemas de grabado total de 2 pasos o de quinta generación, que son, también les había dicho, los más comunes en la actualidad. No necesariamente los mejores, pero los más comunes. ¿Y cómo están constituidos? Están constituidos en 2 frascos. En un frasco está el ácido grabador y en otro frasco están mezclados estos dos, el primer y el adhesivo. En un solo frasco vienen mezclados estos dos, lo que le llaman en la actualidad el adhesivo, el bond, en un solo frasquito, ¿no es cierto?, donde está todo el adhesivo. Donde están mezclados, vuelvo a recalcar, tanto el primer como el adhesivo. Por eso son de 2 pasos y son los de quinta generación.
Dentro de los sistemas autogravantes o de autoacondicionado también habían, si recuerdan, de 2 pasos y de un solo paso. Los de 2 pasos son los de sexta generación. Y en este caso, estos de sexta generación, en un mismo frasco, podríamos decir, en un mismo recipiente, están los 3 elementos: el ácido grabador, el primer y el adhesivo. Pero estos de sexta generación, que se llaman de 2 pasos, su característica era la siguiente. Fíjense esta imagen. Se parece mucho como a un chupete, ¿no ven? Estas bolsitas, esta parte donde están los adhesivos, tienen una membrana que separa el ácido grabador con el primer y el adhesivo. Y este palito, digamos, ¿no es cierto?, este aplicador que viene al medio, habría que presionarlo contra esta bolsita y romper esa membranita que separaba los 2 compartimentos. Se rompía esa membrana y se mezclaban el ácido grabador con el adhesivo y el primer. Con este microaplicador se mezcla ahí adentro, sin sacarlo, se mezcla y de ahí se saca el adhesivo y se lo colocaba sobre la cavidad, sobre la dentina, digamos, o el esmalte y la dentina, dependiendo de las superficies que quieran, donde quieran lograr adhesión. Estos son los de 2 frascos, ¿no? También habían luego de estos, que ya venían, sí, específicamente en 2 frasquitos, pero que había que mezclar una gota con la otra, se mezclan en un recipiente los 2, y esa mezcla se lleva a la cavidad. Estos eran los sistemas adhesivos autogravantes o de autoacondicionado de 2 pasos o de sexta generación. Luego aparecieron los de séptima generación o de un solo paso, donde todo está en uno solo, ya no hay que mezclar, ya no, como les había mostrado en esta imagen, ya no se mezcla estos dos compartimentos, ni estas 2 botellitas. Todo está en una sola botella, todo está en un solo frasco. El ácido grabador, el primer y el adhesivo están todos contenidos dentro de un mismo frasco, ya todos mezclados, no necesito mezclarlos absolutamente nada. Solo saco una gota de este adhesivo de autocondicionado y lo coloco sobre la dentina y sobre el esmalte. Si es que quiero, no va a pasar nada si vuelvo a grabar este esmalte que ya lo he grabado previamente con ácido fosfórico, no pasa nada. Además tengo que colocarle el adhesivo, porque esto tiene el adhesivo también, tengo que colocar el adhesivo sobre todo el esmalte que previamente ha grabado este ácido fosfórico. Además, este sistema adhesivo va a lograr adhesión y grabado también sobre la misma dentina, ¿no? La diferencia básicamente entonces en estos sistemas adhesivos autogravantes o de autoacondicionado está en que los de sexta generación necesitaban mezclarse 2 elementos, el ácido grabador, mezclarlos con el primer y el adhesivo. Y estos de séptima generación no necesitan mezclar nada, todo están dentro de un mismo frasco. Los de sexta generación prácticamente ya han quedado desechados, y los que se utilizan más en la actualidad son estos de séptima generación, donde todo viene en un solo frasco. Según su orden cronológico, les había dicho que se clasificaban en primera generación, segunda, etcétera, hasta la séptima generación aceptada en la literatura, aunque hay mucha literatura actual que dice que los adhesivos universales, les había dicho, se constituyen en los sistemas adhesivos de octava generación. ¿Qué es lo que varía entre los de primera y quinta generación, por ejemplo? Entre los sistemas adhesivos de primera y quinta generación, lo que se ha modificado más es la fuerza de adhesión. En estos de primera generación, dense cuenta, se lograba 3 megapascales de fuerza de unión aproximadamente, en los primeros adhesivos. Y con estos de quinta generación, cuarta, quinta generación, se logran aproximadamente cerca de 50 megapascales
de fuerza de adhesión. Se ha mejorado mucho la fuerza de adhesión, la fuerza con la que se une el material de restauración al diente. Estos de sexta y séptima generación ya les he explicado, ¿no es cierto? Son los sistemas autogravantes que pueden ser de 2 pasos o los autogravantes que pueden ser de un solo paso o en un solo frasco, están todos, ¿no? La fuerza de adhesión en estos sistemas de autograbado o de autoacondicionado es menor a la que se logra con los de cuarta y quinta generación. Pero ¿cuál es la ventaja de estos? Es que la posibilidad de agredir a la pulpa es menor o casi nula. En cambio, en los de cuarta y quinta generación, si no se trabaja adecuadamente el protocolo, la posibilidad de agresión a la pulpa es bastante grande. Y eso puede ocasionar no solamente un fracaso en la restauración, en la adhesión, sino un fracaso en el trabajo en general, porque hacerle un tratamiento de conductos a un diente que inicialmente su pulpa estaba sana es realmente un fracaso, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado en los protocolos de restauración, que es lo que van a ver más adelante en el protocolo, en cómo se aplican los sistemas adhesivos en los dientes, en los diferentes casos, diferentes profundidades de dentina, etcétera, que es lo que van a ver en el siguiente tema. Aquí lo que estamos haciendo es conocer los diferentes tipos de sistemas adhesivos con los que contamos. Y estos son los sistemas adhesivos, o los adhesivos más bien universales, que son de autoacondicionado, que son los sistemas de autoacondicionado también, ¿sí? La ventaja es, les había dicho que estos sistemas adhesivos universales pueden unir diferentes tipos de materiales y de superficies. Pueden unir ya no solamente la resina al diente, la porcelana, la circonia, etc. Además son autogravantes. En algunos casos inclusive tienen el silano dentro de su composición, y el silano es un acondicionador de materiales como la porcelana, por ejemplo, como los cerómeros, que facilita el trabajo en la adhesión. Y tenemos en la actualidad diferentes líneas de adhesivos universales. Prácticamente todas las casas dentales, en la actualidad, todas las marcas dentales más bien, no casas dentales, tienen ya su adhesivo universal. Y creo de alguna forma que estos adhesivos universales están supliendo básicamente a gran parte de los sistemas adhesivos con los que contábamos antes. Hay que tener en cuenta algo, jóvenes, y quiero dejar esto en claro. Si bien estos sistemas adhesivos universales de autoacondicionado tienen mejores propiedades de adhesión en cuanto a diferentes tipos de materiales que puedan unir, si bien tienen el ácido grabador dentro del sistema adhesivo, ese ácido grabador puede ser insuficiente para la fuerza de adhesión que se quiere lograr en el esmalte, no en la dentina. Para la dentina está todo perfecto, pero para el esmalte no. Entonces, en ese caso, tenemos que utilizar protocolos de grabado selectivo, se llama. Protocolo de grabado selectivo. Eso lo van a ver también en el siguiente tema, que es más específicamente relacionado a los protocolos de adhesión y de restauración. Pero es importante que conozcan, ¿no? Esto ha venido de alguna forma a revolucionar en este último tiempo la adhesión. No será lo último, seguramente se irán mejorando, irán apareciendo de repente diferentes materiales que mejoren la fuerza de adhesión, que disminuyan aún mucho más la posibilidad de agresión a la vitalidad pulpar, etcétera. Siempre tenemos que estar por eso actualizados. Bien, jóvenes, eso es todo en esta parte que me corresponde sobre este tema. El complemento, vuelvo a recalcar, está en el siguiente tema, que es cómo se utilizan ya específicamente estos sistemas adhesivos. Gracias por su atención, jóvenes, y saludos.